siendo las 13:07 del día martes 2 de marzo de 2021, declaro abierta la 8ª sesión ordinaria, tercera resolución del primer periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo lo dispuesto por el artículo AC-Pleno-28/2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le está dando la debida publicidad a través de la plataforma digital YouTube, con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que la misma se adopten conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Teniendo su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Pero como no tiene la... Presente. Magistrado presidente, informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia la totalidad de los integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que nos encontramos en videoconferencia la totalidad de quienes integramos el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de la licenciada Selene Rodríguez Mejía, secretaria de Acuerdos adscrita a la ponencia 3, que participará en la presente sesión. Manifestado lo anterior, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Por instrucción de la presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, en la que se abordará el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponda en el expediente de la ponencia 3, a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón, con número 123, diagonal 2020-3. Es todo lo que está en el orden del día, magistrado. Muchísimas gracias, secretaria. Digo, los asuntos que nos convocan, solicito a la primera secretaria tenga bien consultar al Pleno si tiene observación respecto al orden del día propuesto y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a las magistraturas si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. Al no haberse manifestado observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día que se propone, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Muchas gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos relacionados con el asunto descrito en el orden del día, toda vez que los mismos fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. Con atención a la instrucción del presidente, pregunto si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos relacionados con el asunto a tratar, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Para eso va a ser la cuenta. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor de la dispensa. Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa. Muchas gracias, secretaria. En vista de lo anterior, cedo el uso de la voz al magistrado ponente Alejandro Tavares Calderón, a fin de que proceda a dar cuenta del proyecto que propone. Gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mi compañera magistrada y de usted, solicito a la licenciada Selene Rodríguez Mejía que se iba a dar cuenta con el proyecto propuesto, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Con el permiso del Pleno, procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia definitiva propuesto dentro del expediente 123, diagonal 2020-3, en el cual
la autoridad demandada es el director de prestaciones económicas de pensiones civiles del Estado de Chihuahua y el tercero interesado es el secretario de Hacienda en su carácter de presidente de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Como acto impugnado en el presente asunto, tenemos el oficio CJ-062-2020 de 8 de enero de 2020, dictado por la autoridad demandada, mediante el cual se negó a la parte actora el pago retroactivo del incremento salarial de su pensión por los meses comprendidos de enero a julio de 2019. Las causales de improcedencia que se hicieron valer por parte de la autoridad demandada fueron las previstas en las fracciones primera, sexta y décima del artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa, las cuales se califican como infundadas, toda vez que, en primer lugar, se acredita la afectación del interés jurídico de la parte actora al habérsele negado el pago del retroactivo del incremento de su pensión por el periodo ya precisado. En segundo término, se considera innecesario agotar la sede administrativa previo a acudir a este tribunal. Y, por último, se advierte que la parte actora efectivamente hizo valer conceptos de impugnación, en los cuales expuso razonamientos lógico-jurídicos tendentes a controvertir la fundamentación y motivación del acto impugnado. Los conceptos de impugnación vertidos en el escrito inicial de demanda fueron dos. En el primero, la parte actora manifestó que la autoridad demandada soslayó el derecho humano a la igualdad, toda vez que el pago del retroactivo derivado del incremento salarial presupuestado para el ejercicio fiscal 2019 que le fue negado, sí fue cubierto a otros jubilados y pensionados situados en similitud de circunstancias que ella. Por lo tanto, considera discriminatorio que dicho pago se haya efectuado solo a determinados jubilados y pensionados de la misma dependencia, en igualdad de condiciones y sin que la autoridad fundara y motivara debidamente su actuar. En el segundo concepto, expuso que el acto impugnado vulnera su derecho a una pensión por jubilación al habérsele negado en forma discriminatoria el pago del retroactivo ya precisado, pues la autoridad, la parte actora, manifiesta haber cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley para poder jubilarse de forma dinámica. Por lo tanto, refiere encontrarse en un estado de indefensión. Ahora bien, los argumentos de impugnación vertidos en vía de ampliación de demanda fueron expuestos de la forma siguiente. En primer lugar, manifestó que la primera causal planteada por la autoridad demandada es inoperante, debido a que sus intereses jurídicos han sido afectados al no haber recibido el pago del porcentaje autorizado como incremento salarial a su pensión, en tiempo y forma, y de manera consecuente el retroactivo del mismo, de acuerdo al contenido de la Ley de Egreso del Ejercicio Fiscal 2019, máxime que dicho pago fue solicitado por ella el 13 de agosto de 2019, por la cual manifiesta que el pago ha sido dilatado. Como segundo concepto en la ampliación, precisó que la segunda causal vertida es inoperante, en virtud de que el artículo 1638 del Código Administrativo del Estado establece que las resoluciones administrativas podrán combatirse en su caso mediante los recursos de revisión y de revocación, es decir, no obliga a agotar tales medios de impugnación, por lo tanto, su interposición es de carácter optativo. En tercer término, señaló que la autoridad reconoció mediante oficio TRH-093/2019 que autorizó el incremento salarial únicamente a los pensionados y jubilados burócratas sindicalizados, por lo que se le ha dado un trato discriminatorio al habérsele negado el pago retroactivo del incremento de su pensión e imposibilita la igualdad real de trato y oportunidades entre los trabajadores sindicalizados y aquellos que no lo son. Y reitera que la jubilación es una prestación de seguridad social, por lo tanto es un derecho indisoluble y que no está sometida a una condición posterior que pueda ser modificada en el futuro, como en la especie ocurrió. En su cuarto argumento expresó que todas las pruebas ofrecidas por la autoridad deben de ser por la autoridad y por la parte actora deben de ser valoradas y adminiculadas para obtener la verdad de los hechos. En sus conceptos identificados como quinto y sexto, esencialmente precisó que en cuanto a lo expuesto por la demandada respecto a un análisis de razonabilidad del Poder Ejecutivo Central, el cual no exhibió, manifiesta desconocerlo y reitera que la jubilación debe ser cubierta en su totalidad
y no en parcialidades, a todos y a cada uno de los jubilados y pensionados, sin importar si pertenecieron o no a una asociación sindical. Asimismo, manifestó que el incremento salarial fue autorizado y presupuestado debidamente y que, por lo tanto, es responsabilidad de la autoridad demandada estar atenta a la obtención de dichos recursos para pagar las pensiones. En síntesis, del séptimo y octavo conceptos vertidos en la ampliación de demanda, la parte actora manifestó medularmente que la vía y acción intentada es la correcta, toda vez que la autoridad demandada es la encargada de regular el sistema de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, lo cual no guarda relación alguna con quién fue su patrón. Reitera que dicha autoridad es la obligada a pagar el retroactivo, ya que es a esta última a quien, por decreto, se le autorizan los recursos financieros para hacer frente a sus obligaciones. Y por último, en su noveno argumento de ampliación, realiza una objeción en cuanto al contenido, alcance y valor probatorio de la prueba identificada con el numeral quinto ofrecida por la autoridad, ya que dicho documental no fue adjuntada a su oficio de contestación. Por lo anterior, solicita se declare la nulidad del acto impugnado, se le reconozcan sus derechos de igualdad y pensión por jubilación, así como el pago retroactivo del incremento salarial de su pensión por el periodo reclamado. La propuesta de resolución del presente juicio es la siguiente. A consideración del Pleno, le asiste la razón a la parte actora, ya que en el tercer y sexto conceptos de impugnación vertidos en la ampliación de demanda, se sostiene que no se ha realizado el pago del retroactivo de los meses de enero a julio de 2019, correspondiente al incremento porcentual autorizado para tal anualidad, el cual manifestó haber recibido en la segunda quincena de julio del año en cita. Por lo que ante tal negativa, correspondía a la autoridad demandada demostrar que la parte actora había recibido los retroactivos que reclama, lo cual en la especie no aconteció. Ahora bien, en primer término, del contenido de los artículos 5º transitorio de la Ley de Pensiones y 66 de la Ley anterior de pensiones vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, aplicables al caso, se acredita que la parte actora, por tener el carácter de pensionada y ser acreedora al derecho de una pensión dinámica, sí le correspondía el incremento reclamado y por ende también procedía el pago de sus retroactivos, de conformidad con el incremento porcentual del salario, en la misma proporción y a partir de la misma fecha en que fueron aumentados los sueldos de los trabajadores en activo. En la especie, a través del contenido del oficio DHR-093-2019 de 23 de mayo de 2019, suscrito por el director de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, documental que fue aportada por la autoridad demandada, se tiene por acreditado el pago del incremento porcentual a la pensión que refiere la actora. Y al no existir motivo o sustento legal para no conceder el retroactivo del mismo, resulta procedente el pago por el periodo reclamado, al tratarse de un derecho adquirido. En tal virtud, si la Ley de Pensiones, así como la Ley vigente de pensiones ya precisadas, establecen que las percepciones de los pensionados, sindicalizados y de confianza, sin distinción, se incrementarán conforme sean aumentados los sueldos de los trabajadores en activo, es dable a deducir que las autoridades gubernamentales en materia de pensiones civiles del Estado no deben de restringir los derechos de seguridad social que por ley le corresponden a todos los pensionados, con fundamento en las citadas porciones normativas y en atención al principio de no discriminación. Sin que pase por desapercibido para este Pleno que, si bien del análisis del acto impugnado se advierte que la demandada alude que la resolución dictada el 2 de diciembre de 2019 en el juicio de amparo indirecto radicado bajo el número 1752, diagonal 2019-6-1 del índice del juzgado 10º distrito en el estado de Chihuahua, promovido por la actora, también lo es que se estima que en el fallo que recayó a este juicio no quedó intocado el fondo relativo a lo solicitado por la parte actora, en virtud de que se colige que del mismo se ordenó a la autoridad demandada dar respuesta congruente, fundada y motivada al escrito presentado el 13 de agosto de 2019,
así como notificar dicha respuesta, a fin de que la quejosa, hoy parte actora en el presente juicio, si lo estimado necesario, ejerciera su derecho de defensa respecto a tal acto. Ello en plena observancia de lo establecido en el artículo 8º de la Constitución General, hecho que así aconteció en la especie. Aunado a lo anterior, cabe acotar que en el acto controvertido mediante esta vía quedó sin efectos en la resolución que ahí recayó. Por lo tanto, el acto impugnado dentro del presente juicio contencioso constituye uno nuevo independiente del acto controvertido, originariamente en el juicio de amparo ya descrito, ya que, como ya se explicó, quedó insubsistente al haberse otorgado el amparo y protección de la justicia en la Unión. Por ende, al haberse cometido en el presente juicio el nuevo acto recaído a la petición de la actora, resultó procedente el análisis de su legalidad al actualizarse la materia de competencia de este órgano jurisdiccional. Para concluir, la decisión del Pleno que se propone es la siguiente. No se sobresee en el presente juicio. Resultan fundados los conceptos de anulación precisados para declarar la nulidad lisillana del acto impugnado. Se reconoce la existencia del derecho subjetivo al pago del retroactivo del incremento porcentual salarial a la pensión del actor por el periodo de enero a julio de 2019, el cual le fue negado en el acto impugnado. Es cuanto, magistradas, magistrados, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Selene. Visto lo anterior, se pone a consideración de las magistraturas el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mis compañeros magistrados? Yo adelanto que estoy a favor del sentido del proyecto. Sin embargo, como sea a criterio de mi ponencia, me aparto de las consideraciones relativas a la admisión de la ampliación de la demanda, de la contestación, ampliación de la demanda presentada por un autorizado en términos amplios. Asimismo, me aparto de algunas consideraciones y del resolutivo quinto, en relación con el periodo a partir del cual se debe realizar el pago retroactivo del incremento porcentual salarial de la pensión. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno. Nada más quería manifestar que sí, yo también me aparto del sentido de la admisión de la ampliación de demanda, por ser los criterios de mi ponencia. No se debería de haber admitido esta. Sin embargo, sí estoy acorde con los resolutivos y con la parte de la discriminación respecto de los pensionados de base y respecto de los pensionados de confianza. Sobre todo porque revisando el expediente, el asunto deriva de una orden de carácter interno que no tiene un sustento, no tiene sustento jurídico alguno. No tiene un sustento de ley, no tiene sustento en base al decreto, simplemente alguien sacó la orden de que así se tenía que pagar y sí, me adhiero por completo a esa parte del considerando de que es discriminatorio. Es cuanto. Yo de mi parte anuncio un voto concurrente, entonces. No habiendo otra intervención, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí. Por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En atención a la instrucción del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva propuesto en el expediente 123, diagonal 2020-3. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Está silenciada, magistrada. Perdón, yo pensé que sí estaba Gracias. el micrófono. Con el proyecto en el sentido de mi intervención. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es propuesta esta ponencia. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Yo voto a favor del proyecto en el sentido de mi intervención, anunciando el voto concurrente.
Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente del magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano, para lo cual se informa que el plazo para su presentación fenecerá el 17 de marzo del año en curso. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada en el expediente 123/2020-3, se determina lo siguiente. Primero, resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada por lo expuesto y fundado en el apartado 5.3.1, subnumerales 5.3.1.1 a 5.3.1.3 de este fallo, respectivamente. En consecuencia, no se sobresee en el presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.2 de la presente resolución. Quinto, se reconoce la existencia del derecho subjetivo al pago del retroactivo del incremento porcentual salarial a la pensión de la parte actora por el periodo comprendido de enero a julio de 2019, el cual fue negado en el acto impugnado. Sexto, se condena a la autoridad demandada a realizar los actos necesarios para dar cumplimiento a los efectos indicados en esta sentencia a la mayor brevedad posible y en un plazo máximo de 4 meses, una vez que ésta quede firme. Habiéndose agotado entonces el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada siendo las 13 horas con 28 minutos del día de su inicio. Muy buenas tardes a todas y todos.